España. Una tierra marcada por las cicatrices de su pasado. Una tierra que es sinónimo de imperio. Una tierra que estuvo bajo el dominio de tantos gobernantes extranjeros que ellos mismos perderían la cuenta. Una tierra cuyo imperio resistió la prueba del tiempo, y cambió completamente el curso de la historia mesoamericana. Y, sin embargo, fue capaz de evitar 2 guerras mundiales. Todo esto, y más. Bien. Probablemente escuchaste que España fue parte del Imperio Romano. Pero antes de que los romanos llegaran, en la península ibérica ya existían varias civilizaciones prósperas. La mayoría de estas fueron suplantadas gradualmente por los celtas indoeuropeos, que habían emigrado al sur desde Francia. Los griegos y fenicios navegaron estas aguas durante siglos, creando pequeñas ciudades comerciales y colonias. Los cartagineses, que descendían de los fenicios, establecieron un fuerte imperio comercial entre el 650 y 300 a.C., incluyendo partes del sur de España, antes de entrar en conflicto con los romanos, los cuales en el siglo III a.C. eran todavía una república en ascenso que simplemente jugaba con la idea de una conquista fuera de la península itálica. Todo esto cambió con las guerras púnicas, donde Roma venció por poco al líder de los cartagineses, Aníbal Barca. Los habitantes de la Hispania romana adoptaron gradualmente las costumbres romanas, proceso que se vio acelerado por la inmigración desde otras partes del imperio. El derecho romano, la religión y las lenguas arraigaron en la cultura y la sociedad. Hispania sucumbió ante varios invasores germánicos y nómadas en el siglo V, compitiendo por las tierras y el dominio. Los suevos, vándalos y elánuos establecieron pequeños reinos propios antes de ser completamente arrasados por los visigodos. En 587 el rey visigodo Recaredo I se convirtió del arrianismo al catolicismo, y pronto el resto de su reinado le siguió. Los visigodos lucharon por el poder y el control de la región contra los bizantinos, remanentes del antiguo imperio bizantino. Además, fueron expulsados de la mayor parte del sur de la Galia por los francos. Sin embargo, fueron capaces de consolidar su dominio en toda la península ibérica, excepto la región de los vascos, en el año 624. Pero la España visigoda pronto tendría que enfrentar a un nuevo enemigo, a 4.000 kilómetros de distancia, en Medina, en donde en el año 622, desde su nacimiento, el Islam había comenzado a extenderse mediante las conquistas de Muhammad y el califato ortodoxo. Su imperio se expandió por los antiguos territorios bizantinos en el norte de África con una eficacia y velocidad impresionantes, bajo el califato omeya. En 711, un ejército bereber cruzó el estrecho de Gibraltar y conquistó a los visigodos divididos. Lentamente continuó su invasión hacia el norte, siendo solo derrotado por los francos en la batalla de Poitiers, y por los españoles en la batalla de Covadonga. El califato omeya cayó ante los abasíes, permitiendo que un fugitivo omeya reclamara las tierras hispanas para sí mismo, primero como emirato, y después como califato de Córdoba, también llamada Al-Ándalus. Alrededor de 800 y 900 se inició un proceso que duraría siglos, conocido como la Reconquista, donde cristianos españoles lucharían contra los musulmanes con el objetivo de expulsarlos de España. Los españoles y portugueses veían a los musulmanes como intrusos, tanto en cultura como en religión, y había muy poca integración entre ambos. La Reconquista tuvo como consecuencia el aumento del dominio cristiano en el norte, y un reino musulmán en el sur, dividido en varias taifas que serían reunificadas por el Imperio Almohade en el siglo XII. Los almohades pusieron el que sería el último clavo en el ataúd de la España musulmana, cuando implantaron un estricto decreto de conversión o muerte en todos sus dominios, lo que provocó un éxodo masivo de los judíos y cristianos de Córdoba hacia los reinos cristianos del norte. Se llevó a cabo una cruzada contra los almohades entre el 1212 y el 1250, por una alianza de los reinos españoles que expulsaron a los moros hacia una región denominada Granada. Castilla y Aragón, 2 de los reinos más poderosos de España, se unirían con el casamiento de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla para crear el Reino de España, el cual terminó de conquistar Granada, y el Reino Vasco de Navarra. Durante ese periodo, un navegante italiano viajaba de país en busca de patrocinio para un viaje a las Indias Orientales. Finalmente se encontró con Isabel y Fernando y, luego de 2 años de indecisión, el rey Fernando accedió a financiar el viaje de Colón en el cual descubrió las Américas. Si con descubrir te refieres a después del vikingo Leif Erikson, y de la gente que ya vivía ahí. El imperio español en las Américas cambiaría el mundo para siempre, empezando por elevar a España al estatus de superpotencia. Sin embargo,
Pronto sería evidente que el descubrimiento de nuevas tierras y la formación de un imperio no sería suficiente para satisfacer a la corona española, y por eso fijaron su atención en la hegemonía religiosa. Primero, decretaron la expulsión de los judíos, y pronto le siguieron los musulmanes. El llamado edicto de expulsión en España pavimentó el camino para la Inquisición española. Ese periodo de la historia es notablemente sangriento, incluso para los estándares europeos. Los Habsburgo cimentaron la reclamación en España tan pronto como pudieron mediante matrimonios dentro de la familia española. Los Habsburgo reinaron en muchas partes de Europa, en un intento planificado e incluso neurótico de mantener la herencia familiar, y fueron conocidos por sus muchos casos de relaciones incestuosas. La España de los Habsburgo también resultó ser un fracaso político. El país se ahogó en una inflación causada por la afluencia de las materias primas provenientes de América. Las guerras constantes y la piratería fueron un duro golpe para el imperio, que perdería su posición de liderazgo en Europa para beneficio de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los Habsburgo perdieron su poder sobre España después de la Guerra de Sucesión Española en la que la Casa Francesa de Borbón tomó la corona española. En las guerras napoleónicas del siglo XIX, el ejército español se encontraba mal preparado debido a que habían concentrado sus recursos militares en un conflicto naval con Gran Bretaña, su principal rival económico. El ejército español sufrió una derrota tan avasalladora por parte de Napoleón que al final se vieron forzados a luchar solamente mediante escaramuzas desorganizadas y tácticas de guerrilla. Napoleón coronó a su hermano José Bonaparte como rey de España, pero con su derrota en 1813 se restauró la monarquía con el rechazo de la primera Constitución española. Esto llevó a una época turbulenta en España, con revoluciones y contrarrevoluciones durante la siguiente mitad de siglo. En 1873, la monarquía fue abolida, y se fundó la Primera República Española. El rey en ese momento, prestado de Italia, abdicó y declaró a España ingobernable. Sin embargo, con la Guerra Hispanoamericana y la Guerra de los 10 años, España se convirtió en la sombra del imperio que una vez fue, perdiendo todas sus propiedades en América y Filipinas. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, España se declararía neutral, y experimentaría un auge económico, suprimido únicamente por la gripe española y las insurrecciones en Marruecos. La inestabilidad y la ausencia de un control centralizado llevarían con el tiempo a la guerra civil española entre facciones beligerantes de nacionales y republicanos, quienes dividieron la nación en dos. La guerra civil española es un tema largo y agotador, ya que tiene un montón de razones complejas e ideologías, no como otros sucesos en la Europa de los años 1900. Francisco Franco y su dictadura, que presidió la Segunda Guerra Mundial, creó lo que actualmente llamamos España nacional, una ideología no muy diferente a la de la Italia fascista y la Alemania nazi, concediendo, sin embargo, la neutralidad oficial de España durante la guerra. Con su muerte en 1975, se decretó la restauración de la monarquía con poderes autocráticos absolutos, pero fue decisión del rey Juan Carlos formar una monarquía constitucional para el reino. España se unió a la Unión Europea en 1986, lo que ayudó a estabilizar la economía y la industria en el nuevo gobierno. El auge del turismo y el crecimiento económico en España fueron algo sin precedentes, llegando al punto de convertirse en la cuarta potencia económica de Europa. El país desembocó en una paralización total con la Gran Recesión de 2008, cuando la burbuja inmobiliaria estalló, especialmente en España, provocando varios problemas económicos devastadores de larga duración. Actualmente España sigue teniendo algún que otro problema más sobre la mesa, incluyendo el movimiento separatista en Cataluña, una región cultural históricamente distinta en el sureste, y la crisis de inmigración que comenzó en 2015. Pero la España moderna sigue siendo un destino turístico con millones de visitantes anuales, además de una entidad política importante en Europa Occidental que trabaja duro por el crecimiento industrial y trata de curar poco a poco las heridas de su historia reciente. Gracias por mirar el video. Si te ha servido la información, por favor dale me gusta al video y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes. Hasta la próxima.